Buenos días, hoy 2 de marzo de 2016, siendo las 13 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 9 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que está presente la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien es titular de la tercera sala. También nos acompaña el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, quien integra la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrado, se cuenta con quórum suficiente para el desarrollo de la sesión en términos del artículo 10 de nuestro reglamento interior del Tribunal Contencioso Administrativo. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo. El orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes del Pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 16 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo el orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta ordinaria anterior al haberle sido remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Informo a usted como a los integrantes del Pleno que los puntos marcados como tercero y decimoquinto del orden del día relativos a los tocas 807.15 PL y 721.15 PL, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, se encontraría impedida para participar en la votación en atención a las excusas aprobadas por este Pleno en sus sesiones ordinarias número 1 y 5, celebradas el 8 de enero del 2016 y 3 de febrero del mismo año, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 29, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día, fue enlistado el toca 807/15 PL, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente municipal, del director general de Servicios Públicos Municipales, del director general de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, todos de la ciudad de Guanajuato, autoridades demandadas en contra de la sentencia de 19 de octubre de 2015, pronunciada en el expediente 1, diagonal cuarta sala, diagonal 2015, en la que se decretó la nulidad total de la resolución negativa expresa y se reconoció el derecho reclamado por la actora. Como antecedentes del caso podemos señalar que en fecha 19 de diciembre de 2014, diversos ciudadanos interpusieron demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la negativa recaída a su escrito de fecha 4 de agosto de 2014, dirigido al presidente municipal de Guanajuato. Por sentencia dictada el 19 de octubre de 2015, se decretó la nulidad total de la resolución negativa expresa y se reconoció el derecho reclamado por la parte actora, consistente en que se atienda a su gestión, tomando en cuenta la existencia del acta de entrega-recepción de obra de alumbrado público municipal. Inconforme con lo anterior, el autorizado de las autoridades demandadas en el proceso de origen interpuso recurso de reclamación. Los agravios que expone el recurrente son en esencia los siguientes. 1. La falta de atención en la sentencia de las excepciones de sobreseimiento e improcedencia invocadas. 2. Que no se analiza el cúmulo de medios de prueba que integran el expediente, solamente se valora la copia simple de la documental que el actor aporta. Y 3, que no se plasma el fundamento legal en el que el acuo se apoya para tomar las determinaciones y consideraciones esgrimidas en el considerando quinto. El primer agravio a criterio de esta ponencia es infundado en atención a lo siguiente. El que recurre considera que se actualizaron las causales de improcedencia contenidas en las fracciones 1 y 2 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Estas hipótesis jurídicas establecen lo siguiente. El proceso administrativo es improcedente contra actos y resoluciones que no afecten los intereses jurídicos del actor y que se hayan consumado de manera irreparable. No se actualizan las causales de improcedencia aludidas, toda vez que en primer término la autoridad demandada acepta que se le hizo una petición y no demuestra que antes de la interposición de la demanda de nulidad
en contra de la negativa ficta, se haya dado respuesta a la misma. De ahí que la existencia del silencio administrativo haya quedado plenamente acreditado, colmando el requerimiento que hace el artículo 266, fracción segunda del Código que nos rige. Del mismo modo, y toda vez que quienes suscribieron la petición de referencia fueron destinatarios de la negativa ficta, se afectó el derecho que tienen o que está consignado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Este precepto legal consigna que toda misiva que planteen los ciudadanos deberá recaer una respuesta en el plazo establecido por el artículo 5 de la Ley Orgánica. De ahí que al ser destinatarios del silencio administrativo, que vulneró el derecho subjetivo previsto en la norma municipal, se concluye que sí se afectó su interés jurídico. En el segundo agravio, la autoridad se duele de que el acuo solo analizó y valoró la documental que aportó el actor. El agravio, a criterio de esta ponencia, es inoperante, toda vez que el accionante se limita a señalar que, de manera textual, analiza de manera parcial la documental que obra en el sumario. Hasta aquí su manifestación, sin exponer cuáles pruebas fueron las que no se valoraron, cómo debieron haberse valorado y cómo estas omisiones trascendieron al fallo. En efecto, los argumentos que vierte el recurrente en este segundo agravio son generales y abstractos y por lo tanto se estiman inoperantes. El tercer agravio, donde la autoridad demandada esgrime que no se fundamentó ni motivó el porqué su resolución, a criterio de esta ponencia, es infundado por lo siguiente. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad, para ser válido, deberá encontrarse fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario, y por motivar, la narración pormenorizada de por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En la sentencia que se recurre, el acuo sostuvo que en los juicios tramitados por negativa ficta, la contestación de la demanda es el momento oportuno para verter los fundamentos y motivos que den sustento a la negación, y así dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Y toda vez que la autoridad no plasmó los preceptos legales atingentes, se concluye que transgredió el mandato constitucional previsto por el artículo 16. De la transcripción antes mencionada, se desprende que el acuo sí fundó y motivó su determinación, por lo que el agravio tercero se estima infundado. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por el acuo. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 807/15, en el entendido de que la magistrada Guillermina Baldovino se encuentra impedida para votar este asunto por la excusa que fue planteada y que de la cual ya se dio cuenta al principio de esta sesión. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba en las condiciones antes mencionadas. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto cuarto del orden del día, que corresponde al TOCA 810/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de ejecución adscrito a la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 26 de octubre de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 514, Cuarta Sala, 15, por el que se declaró la nulidad total del acto impugnado. Como antecedentes de la litis de este recurso, podemos señalar que con fecha 17 de marzo de 2015 se notificó a un ciudadano un requerimiento de pago y eventual embargo derivado de un crédito fiscal. Estos actos fueron emitidos por la Dirección General de Ingresos de León, Guanajuato. Inconforme con lo anterior, el ciudadano afectado interpuso demanda de nulidad ante ese tribunal en contra del requerimiento de pago referido en el párrafo anteriormente leído por su servidor. El proceso, por razón del turno, fue remitido al magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, quien en la sentencia recurrida decretó la nulidad total del acto impugnado. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El primer agravio, donde la parte recurrente expone que su acto se encuentra apegado a derecho, pues emana de un documento público, es infundado en atención a las siguientes consideraciones.
El recurrente arguye que debido a que el requerimiento de pago y eventual embargo emanan de una autoridad en ejercicio de sus funciones, por eso son válidos. En otras palabras, quien recurre expone que los actos impugnados son documentos públicos y que por ello su contenido se encuentra pegado a la legalidad. Al respecto, es preciso advertir que si bien es cierto los documentos escritos nos permiten constatar la existencia de los mismos, ello no implica que ambos se encuentren apegados a los requerimientos que establecen los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El segundo agravio, a criterio de esta ponencia, es inoperante por lo siguiente. En el segundo agravio, el recurrente se limita a sostener que la CU inobservó lo establecido por el artículo 299, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, y que su sentencia fue incongruente. El agravio es inoperante, pues no expone qué parte de los argumentos plasmados se desatendieron, qué pruebas no se valoraron y cómo ambas omisiones trascendieron al fallo final. En efecto, los argumentos que vierte el recurrente son generales, abstractos y por lo tanto se estiman inoperantes. En el orden de ideas precisado, lo procedente, a criterio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por el ACU. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 810/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión. Toca el turno al punto 5 del orden del día y para su desahogo se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, compañera magistrada, señor magistrado, señor secretario. El TOCA 167/14 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 558/13 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la validez total del acto impugnado y se reconocieron diversos derechos. En cumplimiento de la resolución pronunciada con fecha 19 de febrero de 2016 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, en el amparo directo administrativo número 462/2015, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 6 de agosto de 2015 y procede a resolver el presente TOCA. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución a través de la cual se le destituyó del puesto de jefe de oficiales de seguridad pública, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la Sala ACU, en la sentencia que ahora se revisa, decretó la validez del acto impugnado y el reconocimiento de diversos derechos. Inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. Del artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública se desprende que los servidores del sector de seguridad pública tienen derecho a una indemnización de 3 meses. Además, la tesis invocada por la autoridad recurrente en el agravio objeto de estudio no consigna que no sea procedente la indemnización de 3 meses, sino que señala que no es procedente la reinstalación, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado por las siguientes razones. La prima de antigüedad no está contemplada formalmente en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco en la legislación local se contempla como prestación a la que tienen derecho la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado de Guanajuato, sino que es un beneficio previsto para una determinada categoría de servidores públicos, dentro de la cual no entran los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Así las cosas, ante lo fundado del agravio segundo, hecho valer por la recurrente, se propone modificar la sentencia que se revisa para efecto de excluir del reconocimiento del derecho el pago de la prima de antigüedad. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 167/14. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 6 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Muchas gracias. El TOCA 669/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora
En contra de la resolución dictada en el proceso administrativo 1168/14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta de infracción que se le impuso. Asimismo, el actor impugnó la respectiva calificación. Seguido el proceso en todos sus trámites, se emitió la resolución que se revisa, en cuyo considerando cuarto se sobreseyó el proceso respecto de la boleta de infracción impugnada, y en el considerando quinto se decretó la validez de la calificación impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó un único agravio. El segundo argumento del agravio único, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes razones. Según el artículo 26 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, toda persona que conduzca deberá llevar consigo la licencia de conducir. Conforme al artículo 145, fracción cuarta del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, los conductores de vehículos deben contar con licencia de conducir, y conforme al artículo 214 del Reglamento de Referencia, se sancionará a los conductores que no porten la licencia de conducir. Dentro de este marco legal tenemos que la retención de la licencia de conducir del actor representa un perjuicio en su contra, por ello debió impugnar la boleta de infracción desde que se emitió, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El primer argumento del agravio único, a juicio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. El recurrente no señaló ni concretó en el argumento objeto de estudio razonamiento alguno capaz de desvirtuar las razones por las cuales se sobreseyó el proceso respecto de la boleta de infracción impugnada, consistentes en que, inciso A, es posible impugnarla por separado de la calificación. Inciso B, el particular quedaría en estado de incertidumbre respecto a los efectos que pudiera ocasionar la boleta impugnada. Inciso C, no está prevista la calificación de 0 días de salario mínimo. Y, inciso D, la sola retención de un documento como garantía implica por sí mismo un perjuicio, sino que la parte actora se limitó a manifestar que la sala acuo soslayó el argumento de que la boleta de infracción impugnada le había causado afectación hasta que se le impuso una sanción. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante del agravio hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 669/15. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 762/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la resolución dictada en el proceso administrativo 1237/14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En fecha 15 de julio de 2013, la actora suscribió con la demandada un contrato de servicios en el que se señaló, entre otras cosas, un concepto que se denominó cobros a partir de julio de 2012. En fecha 15 de julio de 2013, la actora hizo un pago. En la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, la actora solicitó a la autoridad demandada, mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2014, una correcta determinación del adeudo. Por su parte, la demandada no contestó la petición de referencia, por lo cual se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó dicha negativa ficta, y en la demanda también se ejerció la acción de reconocimiento del derecho de que no se le cobrara un año de adeudos. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en el considerando tercero, sobreseyó el proceso porque el contrato de servicios suscritos por la actora y la demandada estaba consentido tácitamente. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio. El segundo argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque efectivamente el contrato de servicio suscrito por la actora y la demandada no es el acto impugnado en el proceso de origen. Sin embargo, es inoperante porque la petición que originó la negativa ficta impugnada se refiere al citado contrato, ya que la parte actora solicitó una correcta determinación del adeudo, esencialmente que quedara sin efectos la parte del multicitado contrato que señalaba como concepto cobros a partir de julio de 2012. Esto implica que la actora formuló su petición sobre el contrato de servicios que suscribió con la demandada,
Por ello, el estudio del fondo del proceso de origen está formado por el estudio del citado contrato. Así, es de considerarse que la Sala Acuo se ajustó a derecho al considerar el consentimiento tácito del multicitado contrato para emitir la resolución recurrida. El primer argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque efectivamente el derecho de petición se puede ejercer en cualquier tiempo. Sin embargo, es inoperante el argumento objeto de estudio porque la revocación del sobreseimiento no implica la procedencia del reconocimiento del derecho que pretende la actora. Esto en atención a que la actora pretende que no se le cobre un año de adeudo. Sin embargo, ese año de adeudo se consignó en el contrato de servicio que suscribió la actora y la demandada, el cual está consentido en los términos expuestos. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer, se propone confirmar la resolución que se revise. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 762, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. El TOCA 02, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1740, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Por acuerdo del Consejo Directivo de la autoridad demandada, de fecha 26 de enero de 2012, se decidió aprobar a favor del actor una pensión por invalidez al 67%, por un monto de 6.532 pesos. Mediante oficio, el secretario del Consejo Directivo de la demandada notificó al actor el acuerdo de fecha 25 de julio de 2013, por medio del cual se le fija un monto por invalidez en una cantidad menor que la anteriormente señalada. El interesado impugnó en el expediente 1064, diagonal 2013 de la tercera sala de este tribunal, el acuerdo del Consejo Directivo de la demandada de fecha 26 de enero de 2012 y el oficio antes señalado. En la sentencia recaída en el expediente de referencia, se sobreseyó el proceso respecto del acuerdo de fecha 26 de enero de 2012 del Consejo Directivo de la demandada y se decretó la nulidad del oficio impugnado para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otro en el que acompañara a la notificación copia certificada del acuerdo del Consejo Directivo de la demandada tomado en sesión ordinaria de fecha 25 de julio de 2013. En atención a lo anterior, el director general del Instituto de Seguridad Social, autoridad demandada, emitió el oficio DGSS diagonal letra E, guión 137 diagonal 2014, en el cual se adjuntó copia certificada del acuerdo tomado en fecha 25 de julio de 2013 por el Consejo Directivo de la autoridad demandada. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acuerdo de referencia de fecha 25 de julio de 2013. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la autoridad demandada dejara insubsistente ese acto y el Consejo Directivo, en su próxima sesión, emitiera otro acto en el que señalara que debía prevalecer el acuerdo tomado en fecha 26 de enero de 2012, porque el único fundamento legal descrito en el acuerdo impugnado es el artículo 71 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el cual no prevé la potestad revocatoria de actos administrativos por parte del Consejo Directivo de la autoridad demandada. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 112, fracción cuarta, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no fue invocado en el acuerdo impugnado. Por ello, la Sala Acuo no podía considerarlo para determinar si el acuerdo de referencia estaba debidamente fundado o no, ya que la fundamentación debe constar en el acto impugnado. El agravio segundo, a juicio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En el presente caso no hay cosa juzgada, ya que con fundamento en el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, este pleno invoca el hecho notorio de que el acto impugnado en el proceso 1064 diagonal 2013 de la tercera sala fue el oficio número DGSS diagonal letra E guión 097 diagonal 2013 emitido por el secretario del Consejo Directivo.
mientras que el acto impugnado en el proceso de origen es el acuerdo de fecha 25 de julio de 2013 emitido por el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 2, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9 del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 21, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2015, dictado en el proceso administrativo 1540, diagonal 15, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante el cual se desechó la demanda. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso de origen, la actora impugnó el remate fincado a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de fecha 4 de septiembre de 2015 dentro de los despachos de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, respecto de un inmueble ubicado en dicha ciudad. En el acuerdo recurrido se desechó la demanda. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En el acuerdo recurrido se desechó la demanda porque de los escritos presentados los días 9 de octubre y 23 de noviembre de 2015 se desprende que se está promoviendo un recurso de inconformidad, por lo que se deberá presentar dicho recurso en la sede administrativa. Sin embargo, en el agravio expresado por la recurrente, no se señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de desvirtuar que de los escritos presentados, como ya se señaló en fecha 9 de octubre y 23 de noviembre de 2015, se desprende que se está promoviendo un recurso de inconformidad, sino que la recurrente se limitó a manifestar que la parte actora tiene el derecho de no tener que agotar medios de defensa ordinarios y recurrir directamente al procedimiento ante el tribunal. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones, la recurrente no combatió frontal y directamente las consideraciones expresadas en el acuerdo recurrido y en las que se apoyó la sala acuo para desechar la demanda. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer, se propone confirmar el acuerdo que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 21, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con este sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 10 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Compañeros magistrados, señor secretario general, primeramente se somete a consideración de este pleno el proyecto relativo al TOCA 742, diagonal 15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el tercero con derecho incompatible a la pretensión de la actora en el proceso administrativo 905, diagonal cuarta sala, diagonal 2015, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala, en el que se concedió la suspensión solicitada por la actora. Como antecedentes relevantes del caso se señalan los siguientes. Mediante proveído dictado el 13 de agosto de 2015, dentro del proceso de origen, la cuarta sala admitió a trámite la demanda interpuesta por una asociación civil en contra del permiso o autorización para el uso, ocupación y construcción de una estación de servicio de gasolina y diésel en el municipio de León. En dicho proveído, la sala concedió provisionalmente la suspensión del acto impugnado para efecto de que fuera suspendida la construcción y funcionamiento de la gasolinera y solicitó a la autoridad demandada que informara si la concesión de la medida afectaría al orden público o el interés social. Por auto de fecha 1 de octubre de 2015, la sala concedió de manera definitiva la suspensión solicitada por la actora e inconforme con esa decisión, el tercero, con derecho incompatible a la pretensión de la actora, interpuso el presente recurso de reclamación. Por un lado, la recurrente refiere que el proceso debe sobreseerse porque la actora promovió juicio de amparo indirecto en contra de los mismos actos y si se otorga la suspensión, se violan disposiciones de orden público, a saber, los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. También señala que la actora carece de interés jurídico y debe reubicarse porque no cuenta con licencia de uso de suelo. Además, el documento denominado informativo de uso de suelo que presenta está condicionado y vencido, y si bien obtuvo un segundo documento,
lo hizo con información falsa sobre el domicilio, aunado a que el contrato de arrendamiento, en virtud del cual usa el inmueble ubicado cerca de la estación de servicio de gasolina, también está vencido. Asimismo, la inconforme alega que el otorgamiento de la suspensión carece de efectos prácticos porque el proceso es improcedente. Las anteriores disertaciones son inoperantes por lo siguiente. Como la materia del recurso de reclamación es la resolución, acuerdo o sentencia a que se refiere el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar cada una de las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Así, cuando se interponga el recurso de reclamación contra el acuerdo que conceda, niegue o revoque la suspensión, hipótesis previstas en la fracción 1, inciso C, del citado artículo 308, entonces los agravios que se hagan valer deben estar dirigidos a cuestionar las razones por las cuales la sala correspondiente haya concedido, negado o revocado la suspensión según corresponda, pues de no ser así, resultarán ineficaces para obtener la modificación o revocación del acuerdo, como en la especie sucede. En efecto, en el caso, la recurrente no cuestiona las consideraciones con base en las cuales la cuarta sala concedió la suspensión, pues las disertaciones que se analizan están dirigidas a evidenciar la improcedencia del proceso. Por tanto, los disentimientos de la recurrente no son aptos para revocar el acuerdo recurrido, habida cuenta que cuestionan un tema que no es materia de este recurso de reclamación, de ahí su inoperancia. Además, la recurrente alega que existe un cambio de situación jurídica porque se demostró que el acto impugnado es legal, y al no revocarse la suspensión, se transgrede el artículo 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. El argumento anterior también es inoperante, porque sostiene la legalidad del acto impugnado en el proceso de origen, en lugar de controvertir las razones por las que la sala concedió la suspensión que solicitó la actora. Por otro lado, la recurrente alega que la suspensión deja sin efectos el proceso porque se otorgó sobre aspectos que deben analizarse hasta que se dicte la sentencia. Tal disentimiento deviene inoperante, porque la recurrente se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento alguno, pues no señala cuáles son esos aspectos sobre los cuales se concedió la suspensión, que son propios de la sentencia y que dejan sin materia el proceso. Por último, la inconforme sostiene que la concesión de la suspensión contraviene disposiciones de orden público, específicamente aquellas con base en las cuales se le otorgó el permiso de construcción, así como las demás autorizaciones con las que cuenta. El anterior argumento es inoperante, porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la suspensión fue concedida en relación con el permiso de construcción y las demás autorizaciones con las que cuenta la ahora inconforme. Se afirma lo anterior porque en el acuerdo recurrido la sala determinó que resultaba improcedente la suspensión que solicitó la actora en relación con los efectos que se producen materialmente con el permiso de construcción controvertido, esto es, con la ejecución material de la estación de servicio. La sala expuso que la vigencia de dicho permiso de construcción concluyó el 19 de septiembre de 2015, antes de la emisión del acuerdo en materia del presente recurso, y en consecuencia también los efectos relacionados con la obra, razón por la cual determinó que ante ese escenario no existía materia sobre la cual versara la suspensión. En cambio, la suspensión fue concedida únicamente respecto a los efectos o consecuencias generadas con motivo de la ejecución del acto controvertido, esto es, para el efecto de que la autoridad se abstuviera de conceder alguna prórroga, permiso, licencia, autorización o cualquier otro acto relacionado con la construcción amparada en el permiso de construcción otorgado a la hora recurrente el 19 de septiembre de 2014. El relato anterior pone de manifiesto que en relación con la suspensión del permiso de construcción, la sala negó dicha medida. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio esgrimido por la inconforme, pues a ningún fin práctico conduciría, debido a que al partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar el acuerdo emitido por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 742, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias.
A continuación se presenta el proyecto relativo al TOCA 798, diagonal 15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad codemandada en el proceso administrativo 1662, diagonal primera sala, diagonal 2014, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala, en la que se decretó la nulidad de las resoluciones impugnadas para determinados efectos. No se reconocieron los derechos solicitados ni se impuso condena alguna a la parte encausada. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, es preciso señalar que el proceso de origen fue promovido en contra de las resoluciones negativas fictas que recayeron al escrito mediante el cual el actor solicitó al Ayuntamiento de Cortázar y al director de Servicios Municipales que se analizara su situación. Se giraran instrucciones a efecto de que se emitiera una resolución favorable a sus intereses y en consecuencia se le expidiera el título o concesión de una gaveta en un panteón en el municipio de Cortázar. En primer término, la autoridad recurrente refiere que la sala interpretó incorrectamente el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal, que impone a la autoridad la obligación de contestar las peticiones de los gobernados y establecer el derecho de estos a solicitar a la autoridad lo que desde su perspectiva en derecho le corresponde. Refiere la recurrente que la petición que formule un gobernado puede realizarse en un solo evento o en varios, pero sigue siendo la misma petición, no varias peticiones. Por ende, la autoridad está obligada a contestarla una sola vez y no varias, pues insiste, se trata de la misma petición. La inconforme señala que, como en el caso, el actor formuló una petición, la cual fue contestada y en otra ocasión nuevamente planteó la misma petición, las autoridades no estaban obligadas a contestar de nueva cuenta la misma solicitud, pues previamente ya se le había dado respuesta, cumpliendo así con la obligación contenida en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal. El planteamiento anterior es infundado. Tratándose de la negativa ficta, se parte en principio de una ficción legal, según la cual, al silencio de la Administración Pública Municipal respecto de la solicitud de un gobernado, se le atribuyen los efectos de una contestación desfavorable o en sentido negativo a los intereses del peticionario. Así, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal, el gobernado tiene derecho a conocer los fundamentos y motivos de la contestación de la autoridad por razón de seguridad jurídica. De ahí que baste la existencia de una gestión que haya realizado formalmente un particular al ayuntamiento o a los titulares de las dependencias municipales y que aquella no sea contestada dentro del término de 20 y 10 días, según corresponda, para considerar que dicha gestión fue resuelta en sentido desfavorable al particular y controvertir esa resolución desestimatoria en el proceso administrativo. En este orden de ideas se concluye que el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal impone a las autoridades municipales la obligación consistente en dar respuesta a cada una de las gestiones que les formulen los gobernados, sin importar que versen sobre los mismos hechos, pues no existe algún precepto normativo que lo ordene. Sobre tales premisas, es inconcluso que en el caso que se analiza, el oficio de fecha 23 de abril de 2013, suscrito por el director de Servicios Municipales de Cortázar, no impide que se configuren las resoluciones negativas fictas impugnadas en el proceso de origen, pues dicho oficio fue emitido en respuesta a la gestión que el actor formuló conjuntamente con un tercero, mediante escrito presentado el 22 de abril de ese mismo año. En cambio, las resoluciones negativas fictas materia del proceso de origen recayeron al escrito que únicamente el actor presentó a las autoridades demandadas el 11 de septiembre de 2014. Así pues, al margen de que ambos escritos versen sobre los mismos hechos, lo cierto es que se trata de gestiones diversas a las cuales debieron dar respuesta las autoridades municipales. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme sostiene que la sala no debió ordenarle que resolviera favorablemente la petición del actor porque dejó de lado que el padre del demandante es el titular de los derechos derivados de la gaveta y que por ello el actor debió instar el procedimiento sucesorio previsto en los artículos 2537, 2538 y 2539 del Código Civil para el Estado, a fin de que se le transmitieran los derechos de la bóveda. Tal razonamiento deviene inoperante, porque no combate las consideraciones de la Sala, al tenor de las cuales decretó la nulidad de las resoluciones impugnadas para efecto de que se resolviera favorablemente la petición del actor y se le expidiera el documento que lo acredite como titular del espacio físico que ocupa la gaveta en cuestión. De la consideración sexta de la sentencia recurrida se advierte
que tal determinación se sustentó principalmente en el hecho de que el actor acreditó que cumplió con los lineamientos establecidos en el Programa de Regularización de Documentos de los Panteones de 2013 y se fundó en los artículos 7 y 32 del Reglamento para Panteones del municipio de Cortázar. La sala precisó que de los documentos exhibidos por el actor se desprendía que una persona pagó por el derecho sobre el terreno que ocupaba la bóveda o gaveta en cuestión y que posteriormente se reconoció la transmisión de esos derechos a favor del actor por parte del secretario del Ayuntamiento de Cortázar. Sin embargo, en lugar de controvertir las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente solo manifestó que el actor debió instar el procedimiento previsto en el Código Civil para el Estado de Guanajuato a fin de que se le transmitieran los derechos de la bóveda. En tales condiciones, evidente resulta que el argumento de la autoridad inconforme es inoperante, porque no está dirigido a cuestionar las consideraciones al tenor de las cuales la Sala decretó la nulidad de las resoluciones impugnadas, ni el efecto que le imprimió. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 798, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias. Primeramente solicito a este Pleno, por conducto del magistrado presidente, su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 24, diagonal 16 y 26, diagonal 16, correspondientes a los puntos 12º y 13º del orden del día, aunque la votación se realice por separado. Ello, en virtud de que se trata de la misma autoridad recurrente, se controvierten acuerdos en los que se otorga la suspensión, se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta realizada por la magistrada Guillermina en el sentido de que se discutan de manera conjunta los TOCAS 24, diagonal 16 y 26, diagonal 16, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, magistrada. Gracias nuevamente. Para finalizar con las ponencias de esta tercera sala, los TOCAS 24 y 26, ambos del 2016, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende en contra de los acuerdos dictados por los magistrados de la primera y segunda sala dentro de los procesos administrativos 1742, diagonal primera sala, diagonal 2015, y 1741, diagonal segunda sala, diagonal 2015, respectivamente, en los cuales se concedió la suspensión solicitada por el actor. La autoridad ahora inconforme sostiene que la suspensión otorgada en el proceso de origen transgrede lo previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa porque es constitutiva de derechos a favor del actor. Tal argumento resulta sustancialmente fundado. Por virtud de la figura jurídica de la suspensión, el acto que se controvierte en un proceso administrativo queda en suspenso mientras el órgano jurisdiccional decide si es legal o no. Por ende, es correcto afirmar que esta institución tiene como propósito primordial impedir la ejecución de un determinado acto autoritario a fin de preservar la materia del litigio y evitar con ella la posibilidad de causar un perjuicio irreparable al gobernado. Precisamente por lo anterior, la suspensión se constituye como una parte esencial del proceso administrativo y es en muchos casos una necesidad en este. Esta necesidad de la suspensión se patentiza tratándose de actos que podrían consumarse de modo irreparable, porque de no ser por la concesión de una medida cautelar, la sentencia pronunciada sería ilusoria. Es por ello que la suspensión mantiene viva la materia del litigio regulado en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Ahora bien, los actos consumados son aquellos que se realizan en una sola ocasión, es decir, que no requieren de pluralidad de acciones con unidad de intención, y se subdividen en actos consumados de modo irreparable y actos consumados que son susceptibles de reparación. En lo que concierne a los primeros, actos consumados de manera irreparable, no procede la suspensión, ya que estos ni siquiera pueden tener el carácter de actos impugnados en el proceso administrativo, pues el legislador ha determinado que debe prevalecer la improcedencia del litigio ante la existencia de actuaciones autoritarias de esa índole, pues sería ocioso anularlas ante la imposibilidad de que se restablezca al justiciable en el goce del derecho conculcado.
Por otra parte, con relación a los actos consumados de un modo reparable, hay que distinguir entre el consumado, que ya produjo todos sus efectos y consecuencias, y otros en que no puede precisarse cuándo quedan definitivamente ejecutados. Es necesario subrayar que aun cuando un acto consumado sea susceptible de repararse, dicha reparación corresponde hacerla al órgano jurisdiccional en el momento de dictar la sentencia correspondiente, mas no antes, como sucedería al conceder efectos restitutorios a una medida cautelar de suspensión. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que resulta improcedente la medida suspensional contra actos consumados, pues la concesión de la suspensión en ese supuesto implicaría darle efectos restitutorios a la providencia cautelar que son propios de la sentencia definitiva. Ahora bien, conforme al artículo 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se contempla la posibilidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios del acto o resolución controvertida en dos hipótesis diversas: cuando sea necesario para conservar la materia del litigio y a fin de impedir perjuicios irreparables. En esa tesitura, si el órgano jurisdiccional advierte que no se satisfacen alguno de los supuestos citados, esto es, si no existe la posibilidad de que se pierda la materia del proceso o bien que se cause al demandante un perjuicio irreparable con la ejecución del acto, entonces no hay razón para concederle efectos restitutorios a la medida suspensional si la restitución correspondiente tendrá lugar cuando se resuelva en definitiva la contienda. Además, por regla general, solo son susceptibles de ser suspendidos los actos futuros de inminente realización, es decir, cuando se tiene certidumbre acerca de su realización. En cambio, no procederá la suspensión de los actos futuros e inciertos por tratarse de actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del actor o de que la autoridad decide ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto impugnado. Ahora bien, para que un acto revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente, sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión. En los casos que se analizan, se aprecia que los procesos de origen fueron promovidos por el mismo actor en contra de sendas órdenes de visita de inspección emitidas por el Director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende y ejecutadas por inspectores adscritos a esa dirección. Además, de las constancias se advierte que las órdenes de visita de inspección impugnadas en los procesos de origen constituyen actos consumados de manera irreparable, pues según consta en las actas que obran en los expedientes y lo admite el propio actor, las visitas de inspección ya se ejecutaron. En tales condiciones, es inconcuso que la suspensión no resulta procedente porque, como aduce la autoridad recurrente, implicaría darle efectos restitutorios a la providencia cautelar que son propios de la sentencia definitiva, ya que se estaría reconociendo que el actor no requiere contar con los permisos y autorizaciones de traza y licencia de urbanización referidos en las órdenes de visita de inspección impugnadas. Por otro lado, cierto es que en las actas donde consta la ejecución de las órdenes de visita de inspección impugnadas, los inspectores que redactaron esos instrumentos indicaron al actor que disponía de un plazo de 10 días hábiles para que aclarara su situación en relación con los hechos asentados en las diligencias o realizara los trámites correspondientes para su regularización ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende, y que si no actuaba en los términos indicados, se procedería sin mayor trámite a la imposición de las sanciones correspondientes. Sin embargo, la imposición de sanciones constituye un acto futuro e incierto cuya existencia depende de que la autoridad competente decide ejercer las atribuciones correspondientes, razón por la cual la suspensión que al respecto solicitó el actor en los procesos de origen también resulta improcedente. Por tanto, a criterio de esta ponencia, se propone modificar los acuerdos recurridos únicamente para efecto de no conceder la suspensión solicitada por el actor, con base en los razonamientos expresados con antelación. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación de manera individual las resoluciones que fueron antes expuestas. Primeramente se somete a votación la resolución del TOCA 24/16, que fue listada como punto 12º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta determinación, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por
Unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 26/16, que fue listada como punto 13º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, para el desahogo del punto 14º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, compañeros magistrados, magistrada, secretario. Con su venia procedo a presentar las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 633/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado al Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de ese tribunal en el proceso administrativo número 1865/14. Con el ánimo de tener una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia presenta los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acto emitido por el Procurador Ambiental, consistente en la resolución número PJA 222/14 de fecha 17 de septiembre de 2014. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de ese tribunal declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la multa impuesta al actor no se encuentra adecuadamente individualizada en relación a la capacidad económica del infractor, ya que solo señaló que cuenta con 6 empleados, una superficie de 8,000 metros cuadrados aproximadamente, que su actividad principal es el aprovechamiento de material pétreo y que el inmueble es propio. Sin embargo, no menciona cuál es el ingreso del justiciable. Inconforme con esa determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación, que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, a juicio de esta ponencia, resulta infundado, para revocar o modificar la sentencia recurrida. Se afirma lo anterior porque, si bien es cierto, en ningún ordenamiento legal se contiene la exigencia que, al individualizar la sanción, deba precisarse los ingresos del sancionado, no menos verdad es que por disposición jurisprudencial se ha establecido que, para motivar debidamente cuál es la capacidad económica del infractor, la autoridad demandada debe externar las consideraciones relativas a todos los aspectos subjetivos en donde bien caben los ingresos del infractor, que permitan determinar si aquel efectivamente es solvente económicamente y, en consecuencia, si pueden hacer frente a la multa que se le está imponiendo, pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impide al sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, lo que trasciende en una indebida motivación en la individualización de la sanción. Lo anterior no se colma si la autoridad solamente hace referencia a conceptos genéricos como los ya referidos, toda vez que ello no puede representar la solvencia económica que tiene que hacer frente a los compromisos adquiridos durante el desempeño de su actividad. Por si la intención del legislador al imponer la multa es castigar al infractor y disuadir a los demás de cometer infracciones, es claro que esa finalidad no se alcanza correctamente. Si por infracciones semejantes se imponen multas semejantes a empresas con una notoria diferencia en su capacidad económica, ya que la sanción resultaría más onerosa para el infractor económicamente débil. Además, no debe perderse de vista que para una sanción administrativa se considera debidamente motivada aquella debe ponderar todos los elementos objetivos, circunstancias en que la conducta se ejecutó y los elementos subjetivos, antecedentes y condiciones particulares del infractor. Finalmente, el argumento contenido en agravio marcado como segundo para esta ponencia resulta también infundado, pues contrario a lo aducido por quien recurre, la nulidad decretada por la CUO no debió de ser para efectos. Se afirma lo anterior porque, si en el caso concreto, tal como quedó precisado líneas arriba, la resolución administrativa impugnada fue indebidamente motivada en lo que respecta a la individualización de la sanción. Esto, entonces, ello implica que se incumplió con una debida fundamentación y motivación, circunstancia que se ubica en el supuesto previo previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código que nos incumbe, por lo que la nulidad debe ser lisa y llana y no para efectos. Por lo contrario, permitiría a la autoridad demandada que tuviera 2 o más posibilidades de fundar y motivar su acto, mejorando su resolución, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por el 14 y 16 constitucionales. No obstante lo anterior, es preciso no perder de vista que, si bien es cierto, en el caso específico de la declaratoria de nulidad, no puede vincularse a la autoridad demandada a que subsane esa irregularidad. Sin embargo, tampoco puede válidamente impedírsele que pronuncie un nuevo acto,
pues de lo contrario se le estaría coartando su poder de elección, al provenir dicha resolución impugnada de un procedimiento administrativo en donde la autoridad actuó en ejercicio de facultades discrecionales. De esta manera, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 633, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con la ponencia del TOCA 721, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado al presidente municipal y del director de Fiscalización y Control Municipal, ambos del municipio de Guanajuato, capital, autoridades demandadas, en contra de la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2015, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 739, diagonal 13. Expongo los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el siguiente acto, consistente en el oficio número DGSJ 836, diagonal 2013, del 10 de mayo del 2013, signado por el presidente municipal de Guanajuato. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en la sentencia que va a ser revisada, decidió no decretar el sobreseimiento. Consecuentemente, declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque el mismo se encuentra indebidamente motivado, por la autoridad demandada no atendió debidamente la petición formulada por la actora, ya que debió pronunciarse sobre la renovación del permiso para comercializar en la vía pública, empero no motivó si la actora cumple o no con los requisitos para que se le otorgue el permiso, a que alude el artículo 2 del Reglamento de Comercialización de la Vía Pública del municipio de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer dos agravios. El primero, el recurrente básicamente se limita a argumentar que le depara perjuicio que la CUO no haya decretado el sobreseimiento, cuando en su opinión el acto impugnado se ha consumado de forma irreparable, al haber cesado los efectos por el simple transcurso del tiempo. Lo anterior, a juicio de esta ponencia, resulta infundado. Ello es así porque, contrario a lo aducido por el recurrente, la determinación de la CUO, consistente en no sobreseer el proceso administrativo principal, se encuentra ajustada a derecho, pues en primer término no se debe pasar por alto que las autoridades demandadas, en su escrito de contestación de demanda, fueron muy puntuales a referir que en su opinión no se actualizaba ninguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento, previstas en los artículos 261 y 262 del Código que nos incumbe. En segundo lugar, porque el estudio oficioso de las causales de improcedencia o sobreseimiento no implica que deba verificarse la actualización de cada una de las causales relativas si el juzgador no las advirtió y las partes no las invocaron, toda vez que el código que nos aplica no existe dispositivo legal alguno que así lo ordene. Apoyo a lo anterior la jurisprudencia que por analogía se aplica y que fue sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: improcedencia del juicio contencioso administrativo. Su examen oficioso por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no implica que éste deba verificar la actualización de cada una de las causales relativas si no las advirtió y las partes no las invocaron. No obstante lo anterior, y debido a que las causales de improcedencia son de orden público y pueden estudiarse de oficio aún en alzada, esta ponencia se abocará al análisis de la causal de improcedencia que hace valer el recurrente como agravio. Pues bien, esta ponencia considera que no le asiste razón a quien recurre cuando argumenta que el acto impugnado se ha consumado de forma irreparable al haber cesado sus efectos por el simple transcurso del tiempo. Para determinar la procedencia del proceso administrativo contra actos consumados, implica que en cada caso debe valorarse si los efectos que produce el acto impugnado pueden subsanarse con el dictado de una sentencia favorable al promovente. Luego, si en la especie el presidente municipal de Guanajuato emitió oficio como respuesta al escrito petitorio que le elevó la actora para la renovación de su permiso para comercializar en la vía pública, entonces ello le otorga interés jurídico a esta última para inconformarse por el contenido de dicho oficio. En ese sentido, si la litis planteada en el proceso administrativo principal no se constriñó a dirimir la legalidad del permiso provisional, sino que versó sobre la legalidad de la respuesta recaída al escrito de la actora, entonces es correcto que la CUO haya declarado la nulidad para efecto de dicho acto impugnado, porque el mismo se encuentra indebidamente motivado, pues la autoridad demandada no atendió debidamente la petición formulada por la actora. Por todo lo anterior,
Se actualiza la causal de improcedencia comprendida en el artículo 261, fracción segunda del Código que nos incumbe, que pretende el ahora recurrente, de lo infundado el agravio que nos ocupa. Finalmente, el agravio segundo a consideración de esta ponencia resulta inoperante, por las siguientes dos razones. La primera, porque la mayor parte de sus argumentaciones las hace depender del resultado de los argumentos contenidos en el agravio primero. Sin embargo, como al examinarse dicho agravio fue desestimado, pues se declaró infundado. Entonces, el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz y esta particularidad genera que el mismo sea declarado inoperante. La segunda razón es por la que el agravio segundo resulta inoperante es porque si bien el recurrente argumenta que se dejaron de valorar ciertas probanzas, no indica el cómo debió valorarse dicho material probatorio, ni especificar cuál es su alcance demostrativo, e incluso omite precisar la forma en que ésta trascendería al fallo en su beneficio. Esto es, al no haber el recurrente planteado sus agravios en forma debida, resulta evidente la imposibilidad para esta ponencia de emprender el análisis oficioso de las probanzas supuestamente omitidas a fin de determinar si es o no correcta su aseveración, pues no se debe perder de vista que en el proceso administrativo opera el principio de estricto derecho, lo que de suyo motiva que no se puede suplir la deficiencia de los puntos de disentimiento. De esta forma, ante lo infundado el agravio primero y lo inoperante el segundo, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 721, diagonal 15. La misma se somete a continuación a votación con el entendido de que la magistrada Guillermina Baldovino se abstendrá de votar la misma por la excusa que fue expuesta al principio de esta sesión. Así que, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada en las condiciones expuestas. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16º del orden del día? Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con la ponencia de esta cuarta sala. Planteo ahora el TOCA 7, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del actor en contra del acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2015, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal tuvo al ciudadano por no ampliando su demanda dentro del plazo legal dentro del proceso administrativo número 719, diagonal 15. Buscando una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo el análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, considera necesario hacer una reseña de los antecedentes que se desprenden de este expediente, que resultan relevantes. El actor del proceso administrativo principal, en su escrito inicial, señaló lo siguiente, cito textualmente: como acto impugnado, lo constituye el despido injustificado notificado de manera verbal realizado por el director de Seguridad Pública Municipal del municipio de Dolores Hidalgo, mismo que notificó verbalmente al suscrito el día 1 de mayo del 2015. Por auto de fecha 14 de mayo de 2015, la magistrada de la tercera sala de este tribunal admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado de la misma a la autoridad demandada a fin de que se diera contestación dentro del término legal. Por auto de fecha 25 de septiembre de 2015, la CUO tuvo por contestado en tiempo y forma legal la demanda por parte del director de Seguridad Pública del municipio referido. El 17 de noviembre de 2015, el ciudadano presentó un escrito ante la sala a CUO a fin de que se le conceda su derecho a emplear la demanda. Sin embargo, la CUO tuvo por no ampliando dentro del plazo legal, dado que el auto de contestación de demanda le fue notificado por correo electrónico el 21 de octubre del 2015. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resultó ser infundado para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Si bien es cierto la ampliación de demanda es indispensable en el proceso administrativo al tratarse de una adición por parte del actor de lo expuesto en su escrito de demanda para que forme parte de la controversia que va de resolver el magistrado que conoce el asunto, por lo que es posible considerar que su sustento se encuentra en el artículo 17 constitucional que establece el derecho a una justicia completa. No menos verdad es que esa figura jurídica debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen el proceso administrativo, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede cuando se encuentran algunos de los supuestos previstos por el artículo 284 del Código que nos aplica, pero siempre y cuando el escrito relativo se presente dentro del plazo que establece dicho numeral. Luego, si de la conformidad con lo dispuesto por este artículo referido, quien promueva proceso administrativo ante este tribunal únicamente tendrá derecho a ampliar la demanda dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la demanda. Entonces es dable concluir que si no se presentó escrito de ampliación de demanda dentro de ese término, precluye el derecho del actor para hacerlo valer con posterioridad.
Se afirma lo anterior porque en términos del artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal, el derecho de tutela judicial o acceso a la impartición de justicia no es absoluto ni restricto en favor de los gobernados, pues el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer plazos en los que la función jurisdiccional debe realizarse al utilizar la frase en los plazos y términos que fijen las leyes, la cual no solo implica la temporalidad en que debe hacerse la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea, como en el caso el plazo para la presentación de la ampliación de demanda dentro del proceso administrativo. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 07/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero al TOCA 10/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 2 de diciembre del 2015, por medio de la cual el magistrado de la primera sala de este tribunal decretó el sobreseimiento en el proceso administrativo número 1534/14 por falta de interés del actor. Con el ánimo de obtener una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, expongo los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los siguientes actos. Cito textualmente: sus ilegales actos dentro del inicio, sustanciación y determinación vinculados al expediente 243/14 y la resolución PJA-medio 260/14 en relación con los hechos, motivos y fundamentos legales que se referirán detalladamente en lo sucesivo dentro del proceso. Termino la cita. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la sentencia de que ahora se revisa, decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico del actor, apoyándose en las siguientes consideraciones jurídicas. Cito textualmente: la demanda que da inicio al presente proceso fue interpuesta por un ciudadano. La resolución que mediante este proceso se impugna se encuentra dirigida a ciudadano diverso, siguiendo de este modo que no existe congruencia entre aquella persona a quien la autoridad demandada le está imponiendo una sanción y aquella que compareció ante este tribunal a efecto de reclamar una afectación derivada de este mismo. Por ello se presume una ausencia de interés jurídico respecto del actor que debe ser analizada. Finalmente, de las constancias que integraron el procedimiento administrativo sustanciado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, se desprende que el ahora actor se ostentó como representante legal de dicha curtiduría, mientras que el otro ciudadano quedó señalado como responsable de dicha negociación. Sin embargo, la representación legal no quedó demostrada en el presente sumario, dado que el ahora actor fue omiso en exhibir el documento mediante el cual demostrara la representación del afectado. Termino la cita. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia es infundado, para revocar o modificar la sentencia recurrida por dos razones. La primera, porque el interés jurídico necesario para poder acudir al juicio contencioso administrativo se puede identificar con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Por ello, únicamente tiene interés jurídico en el proceso administrativo a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y carece de ese interés cualquier otra persona que por el solo hecho de pretender que las leyes se cumplan. En ese sentido, si como bien lo refirió la CUO, la resolución impugnada en el proceso administrativo principal, en la que se impone la sanción consistente en la clausura total temporal de sus 3 tambores para el curtido, así como una multa de la cantidad de 1,275 pesos con 40 centavos, fue dirigido a un ciudadano. Entonces únicamente afecta a la esfera jurídica de este y no la del actor, motivo por el cual se encuentra ajustada de derecho su determinación de sobreseer en dicho proceso por falta de interés jurídico del ciudadano diverso. Por la sola existencia de una situación abstracta, interés simple, no otorga a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. La segunda razón por la que resulta infundado el agravio que nos ocupa es porque no le asiste razón al recurrente cuando manifiesta que el acudo desestimó el valor probatorio de los recibos emitidos por el organismo operador, con la cual pretendía demostrar su interés jurídico para instar el proceso administrativo en contra de la resolución impugnada. De lo contrario, como el caso que nos ocupa, en donde la actora no demuestra ser la destinataria de la resolución impugnada, debe entenderse que aquella, en efecto, carece de interés jurídico para iniciar el proceso administrativo, razón por la que no se procede
lo procedente a decretar el sobreseimiento en el proceso, tal como lo determinó el magistrado Cuo en la sentencia recurrida. De esta manera, ante lo infundado, lo único agravio hecho valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 10/16. Si están ustedes de acuerdo con la resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mi participación con este punto del orden del día, que se refiere al TOCA 27/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1140/15. Les comparto los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó del Director General de Transporte del Estado el oficio número DGT-DG-medio 3664-2015 de fecha 23 de julio del 2015, mediante el cual la ahora Directora General de Transporte del Estado de Guanajuato dio contestación a su escrito presentado en fecha 17 de julio de 2015, contenido en la negativa de llevar a cabo los trámites necesarios para la elaboración, expedición y entrega del respectivo título concesión a su favor, la asignación del número económico progresivo que le corresponda y la orden de alta y respectivo plaqueo de un vehículo de su propiedad para llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte sin ruta fija, taxi, en el municipio de León, Guanajuato. De la autoridad demandada, reclamó la nulidad de los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos, así como de los que realicen o pretendan realizar en contra de los derechos que le fueron debidamente y legalmente reconocidos. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente por las siguientes razones: porque el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, porque no fue atendida debidamente la petición planteada por la actora, pues no respondió en congruencia a lo peticionado, y porque su respuesta, la demandada, pretende desconocer derechos adquiridos del actor. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Tal como lo precisó la CUO en la sentencia recurrida, al haberse negado la solicitud de la actora, aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada por tal fin, con ello se desatendió lo estrictamente solicitado por la actora. Por ello, en efecto, la respuesta que la autoridad demandada dio a la petición del actor no fue congruente con lo solicitado por esto último, con lo que se infringió lo dispuesto por el artículo 137, fracción sexta del Código que nos aplica. Máxime si se considera que en efecto en la secuela procesal se acreditó que la actora cuenta con una resolución positiva a su favor de fecha 31 de enero de 1994 para prestar el servicio público de transporte sin ruta fija en el municipio de León, ya que la misma le fue cedida, lo cual evidencia que la actora efectivamente ostenta tal carácter de concesionario. Aspecto que obviamente no se desestima con el dicho de la autoridad demandada, en el sentido de que no encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda que existe o existió concesión para prestar el servicio referido. Así pues, el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado por las razones que dio el ACUO, con lo cual efectivamente se pretende desconocer derechos adquiridos, los cuales independientemente de que los tenga o no registrados, esa dependencia de transporte existen y son válidos. Consecuentemente, al no existir disposición alguna en la ley que autorice a la demandada a desconocer el carácter de concesionario al actor, ello equivale a refutar por sí lo que sus superiores jerárquicos ya decidieron dentro de los intereses, dentro de los límites de su competencia, siendo que es requisito fundamental por mandato constitucional y legal que en la emisión de un acto administrativo debe existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable, y esto no sucede así, toda vez que, como se ha visto, el acto confutado en este asunto se emitió sin contener la fundamentación y motivación debida. Concluyentemente, al encontrarnos frente a un agravio sin fundar, hechos valer por la recurrente, lo conducente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 27/16. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 19 del orden del día, le solicito al señor secretario general nos dé cuenta con los asuntos generales para esta sesión. Gracias, magistrado presidente. Informo al Pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. Muy bien, señor secretario. No habiendo más asuntos pendientes que tratar en esta sesión, se clausura la misma, siendo las 14 horas con 14 minutos.
Muchas gracias por su asistencia y participación, magistrada, magistrados.